Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy miércoles estamos de entrevista exclusiva para Fantasmas en el Aire. Vamos a esperar un ratito a que se vaya sumando más gente. Quisiera, bueno, ir agradeciéndoles a todos por las diferentes propuestas que fueron saliendo este tiempo y a quienes se van sumando. Tenemos convocatorias abiertas con Joana para, bueno, ir sumando la voz a los cuentos y demás. Pero hoy en exclusiva tenemos a Alan Vicious, que ya lo vamos a estar llamando para que se sume. La semana pasada lo tuvimos a Mar Galarza, también increíble la charla que tuvimos con ella. Así que, bueno, ahora, bueno, Patricia Escalante y acá estamos. Saludamos a todos los que se van sumando. No sé si se me escucha bien. A ver, Alan. Se perdió, Alan. Ah, ahí Hola, está. ¿Cómo estás? hola, ¿Todo ¿se me bien? oye? Muy bien, ¿cómo estás, Alan? Gusto Muy bien, Pablo. saludarte. Un Qué gusto gusto verte, querido. saludarte. Bueno, hoy tenemos primicia entonces con vos, presentándote como escritor, productor, todo, así que tenemos una hora para conocerte más. Eh, Así que bueno, en principio agradecerte por esta aceptación bueno, a este espacio. Si bien ahora lo estamos pasando con Instagram Live, después lo hacemos sí entrevista para YouTube y para Spotify también, así que bueno. Eh, Buenísimo. bueno, Alan, queremos escucharte. Contanos quién sos, de dónde sos, qué haces, porque, bueno, les cuento, Alan, bueno, se está sumando con una antología de cuentos de terror que largamos, pero es un productor cultural increíble, porque no solamente escribe, sino que hace música y todo, así que queremos escucharte, a ver, ¿quién es Alan? A ver, Bueno, yo me muchas callo. gracias, querido. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias a toda la gente que está ahí bancando. Estoy viendo que están sumándose un montón. Se escucha bien, dice ficciones, así que, ok. Bueno, yo soy Alan Kevin. Me encanta escribir, me encanta la música. Soy productor, soy escritor, soy compositor, soy rapero. Tengo mi propio sello discográfico y ahora estoy, como comentaste, debutando como escritor con la antología que estamos por hacer, que se llama Sociedad Siniestra, en la cual mandé un par de cuentos, o sea, dos. Y bueno, ese proyecto ya se está llevando a cabo, se va a hacer. Creo que ahora en marzo, para marzo ya lo vamos a tener, lo vamos a publicar y genial. Genial, la verdad que me parece un gran inicio, porque tengo muchas más ideas, más cuentos, más historias que escribir y bueno, y aproveché tu invitación todo para poder comentar sobre esto porque es una faceta de la que nunca pude comentar sobre mí. Por lo general solo conocen lo que está en internet, mi música, y me conocen solo por esa faceta, pero la verdad es que toda la vida escribí, leí, tengo mis escritores favoritos, tengo escritores de referencia, y la verdad que todo esto me inspiró a escribir más cuentos, más historias y a poner en pie más proyectos. Dale, buenísimo. Bueno, acá te vamos a atacar con cosas, así que vos preparate porque vamos a tomar al Alan por partes, ¿sí? Si bien es uno Bueno, solo, lo vamos a ir desglosando, ¿sí? como Bueno, Jack. en principio nos contaste, bueno, el tema de la escritura, ¿sí? Pero lo tomás como algo nuevo porque en realidad bueno, estuvimos viendo un poquito tu perfil y la música ya te atraviesa desde hace tiempo, ¿no? ¿Te Sí. parece que nos cuentes un poquitito sobre tu experiencia en la música, qué género haces, cuándo nació esa inspiración?
Y después sí, vamos a preguntarte sobre cómo llevas la música también a la escritura, ¿no? Dejamos Bueno, abierto también a los que quieran ir haciendo preguntas, yo las voy anotando para después hacérselas a Alan, ¿sí? ok, entonces comienzo. ¿Cuál era la primera pregunta? Quisiéramos, quisiéramos saber bueno, o sea, cómo te inspiras para tu música, qué género haces, cómo nace tu sello discográfico, Ok, bueno, eso, ¿no? ¿Sobre qué bueno, escribís? ¿Escribís sobre amor? ¿Escribís sobre rebelión de la sociedad? bueno, a ver, yo primero empecé a rapear a los 12 años. Eh, y luego a los 14 hizo el boom de las competencias de freestyle, las batallas de rap. Y bueno, con mis amigos batallábamos, freestyleábamos, improvisábamos, pero nadie hacía música, nadie hacía música a secas. Y si lo hacíamos, era música o canciones así, medio jodiendo o algo por el estilo, ¿no? Bueno, de los 12 que yo empecé a escuchar rap, empecé a rapear, a improvisar y así empecé a escribir mis primeras canciones que encima las grababa y las subía, que gracias a Dios hoy en día ya no están porque me da mucho cringe, pero la verdad que sí, empecé muy jovencito a los 12 años a grabarme, a escribir, a cantar. Además, yo también estudié en una academia de música en Las Breñas, que somos compatriotas ahí que también son de Las Breñas. Aguante Las Breñas. Bueno, con el profesor Hugo Vizgarra, que con él me recibí de profesor de música, pero la verdad es que nunca ejercí de profesor. Todo lo que aprendí lo apliqué en mí, en mi música, y bueno, escritura. La escritura empezó a los 14 por ahí, cuando teníamos un club de lectura en la secundaria, cuando podíamos escribir poesía y hacían esos actos de medio competencia en el CEP 26. Yo siempre aprovechaba eso para escribir. Me encantaba mucho más la poesía, porque la poesía para mí era, no sé, era mejor que contar un cuento. Porque con una poesía yo podía transmitir lo que sentía, sí, pero no, sin necesidad de estar formando personajes, principio, final, solo transmitir lo que sentía, ¿no? Pero eso me pasa con la poesía. Después, ¿cómo empezó mi sello discográfico? Bueno, yo quería poner mi música en Spotify. Y tenía mi grupo con un amigo que se llama Fausto Dinucci, que teníamos un grupo llamado 0800. Y bueno, los dos queríamos estar en Spotify. Yo aprendí a publicar mi música en Spotify, pero sin darme cuenta, me registré como un sello discográfico 0800. Y luego cuando mi amigo dejó la música y me puse como solista, me di cuenta que el sello discográfico me servía para subir mi música yo como solista y empecé a ser como que el artista principal del sello. Sin darme cuenta, había creado un sello en el cual yo podía contratar más músicos, subir su música, podía distribuirla en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en iTunes, y la verdad es que es un bombazo y el sello discográfico, digamos que empezó por error, porque yo literalmente se llama como el grupo que tenía con mi amigo, porque la idea era subir nuestra música, pero bueno, los caminos se separaron y yo me quedé con el sello y el sello fue completamente por error. Un error muy beneficioso también, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es, por ejemplo, hoy en día de las canciones que tenés, si pudieras poner así como en el top, ¿no es cierto? ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿Cómo se llama? Y obviamente por qué, ¿no es cierto? Uf, hay muchas. No, es que si vos te pones a contar todas mis canciones, son más de 50 o más de 45 canciones, porque yo desde los 15 hasta los 20 por ahí, yo me pagaba el estudio de grabación y yo no recibía nada a cambio, digamos. Es más,
yo le invertía plata a la música, y así fui haciendo un montón de canciones. Cuando me di cuenta de cómo subirlas a todas, las subí todas, y por eso tengo un catálogo así de canciones en Spotify, porque la verdad es que tuve mucho tiempo sin que dé frutos, ahora da frutos, y eso es genial. Pero una canción top, uff, Pero no sé. esa hija que vos digas, bueno, las quiero a todas, pero esta es mi favorita. Te puedo decir mi primer disco, mi primer álbum, que se llama Nevermore, eh, por Edgar Allan Poe, que se llama Nevermore, nunca más. Y bueno, todo ese álbum me encanta porque ese álbum lo hice de cero, estuve probando canciones, estas entran, estas no, son todo de temática oscura, pero una sola canción, creo que Ángeles Caídos. ¿Me toca dormir? Ok. ¿Qué toca dormir acá? Mañana os veo. Le Ok. dejamos un saludo ahí a Santi de Palabras Paganas que tiene que ir a dormir. Nos ve desde España, así que bueno, Ah, desde España, che. es un genio, Santi. Que descanses. Así que Así que entonces, ¿por qué sentís que de todas esa canción, porque fíjate que el título que nombrás es pesado, digamos, tiene algo como muy religioso y al mismo tiempo como muy místico, ¿no es cierto? Sí, Que me parece que lo siento, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de transición entre lo que vos sos físicamente y tu lado espiritual, ¿no es cierto? sí. Me encanta esa pregunta, la mejor pregunta hasta ahora. Porque me da paso a explicar esto. Bueno, yo vengo de una familia muy religiosa, que encima está dividida por la religión, porque unos son evangelios, los otros son católicos, y bueno, he conocido las dos iglesias, he conocido las dos misas, por así decirlo, y me di cuenta las diferencias de una de la otra y qué es lo que enseña una y qué es lo que enseña otra. Y claramente, como mi familia siempre fue muy religiosa, me lo inculcaron desde que era muy chico. Y yo siempre tuve esta fascinación por el horror, por el terror. Y me di cuenta que la religión también complementa un poco estas cosas, porque hay veces que una cosa nos da terror y nosotros nos ponemos a rezar, nos ponemos a orar, pidiendo a Dios que nos ayude, pero el terror es psicológico, o sea, lo puedes tener vos, pero Fabián, o sea, yo me puedo cagar de miedo, pero Fabián no, con distintas cosas, a lo que voy. La religión, la verdad es que siempre fue un tema muy tabú para mí, porque hay cosas de las que se pueden hablar, hay cosas de las que no, y yo siempre con mis cuentos, ahora con la antología, cuando se publiquen, se van a dar cuenta que yo intento agarrar y romper esas barreras, esos límites religiosos, porque yo pienso que en el terror, en el horror, en lo religioso, la verdad es que podría ser explotado, acompañado, podrías usarlo bien, es una buena herramienta también. La verdad que encima en muchas joyas del terror, del horror, está involucrado la religión, también también causa y consecuencia. Muchas cosas de terror terminaron siendo prohibidas por la religión. Eh, yo del terror, la verdad es que siempre fui muy fan, muy admirador, muy amante del terror. Eh, tanto en los libros, en la cultura en general. Y yo quería llevarlo esto a mi música y hacer rap de terror, que sería horrorcore. Y me di cuenta que el horrorcore vos podés decir muchas cosas, muchas turbiadas, muchas guarangadas, pero solo queda en rimas no llega a nada, ¿no? O sea, yo me di cuenta que la música se me estaba quedando corta, porque yo quería transmitir algo, y me di cuenta que con la música me estaba quedando corto, que yo podría escribir un cuento de terror bien desarrollado, que tenga todos estos complementos que yo quiero, religión, horror, sangre, asesinos, todo en una historia bien desarrollada, y no tener
rapearlo, ni grabarlo, ni nada, y que lo lea el lector más amante del terror, o del que entienda más o menos, o lo valore. Está muy bueno lo que nos decís. Más que nada porque hoy en día con el tema de la religión y tu historia le pasa a muchas personas que por ahí el tema de decir, bueno, como soy religioso, el tema de lo terrorífico tiene que ser algo eh, prohibido, ¿no es cierto? Y bueno, vos sos un gran ejemplo de demostrar que eso no es así, ¿no es cierto? Gracias. Yo lo que quisiera preguntarte con respecto a esto de los tabús, ¿no es cierto?, que vos hablas. Podríamos decir que, siempre hablando por ahora de tu música, ¿sí? Sí, Podríamos decir que el tema de los tabús que pasaron a lo largo de tu vida, pues sos jovencito todavía, ¿no? Son parte de esa inspiración que vos tomás como para liberar esa, esas ganas de expresarte que tenés, o sí. por ahí tratás de salir un poco de esos tabú y escribir sobre, no sé, otras cosas. Y yo intento formular bien, porque hay tabús, mitos, leyendas, como los cuales desarrollaron también otros escritores que están en la sociedad siniestra. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos. Todos tienen complementos. Por ejemplo, lo del lobizón tiene que ser el séptimo hijo. Lo paso, cosa contraria pasa con lo de las brujas, que las brujas tienen que ser la séptima hija. Bueno, todos estos ingredientes forman leyendas, forman mitos, y el tabú es nosotros lo narramos, o, por ejemplo, cómo nosotros lo llevamos a normalizar. A ver, me estoy yendo un poco, pero a lo que voy. Con todos estos mitos, leyendas que existen, yo a la hora de escribir siempre intentaba tener los ingredientes originales, pero formular otra historia, otro desarrollo de personaje. También me di cuenta que yo a la hora de escribir, yo a veces creo un personaje para terminar matándolo, para que haya tragedia, para que no haya un final feliz. Puede ser que como escritor lo más difícil para mí sea darle final feliz a los cuentos, porque cuando yo inicio una nueva historia, yo quiero que esté llena de sangre, llena de tragedia, llena de cosas malas, ¿no? Que la religión prohibiría. Pero me doy cuenta que luego los creé para morir. Y si te das cuenta, ninguno de mis cuentos va a tener va a tener mucha felicidad. No sé muy bien cómo responder, pero a lo que voy. ¿Cómo, cómo agarro todas estas leyendas, estos mitos y estas cosas, hago mis propias historias y eh, luego me doy cuenta que escribí historias tristes, historias de terror. ¿No te pasa? A ver, te hago una pregunta. ¿No te pasa que a veces vos estás intentando desarrollar una nueva historia que tiene todo esto, tiene tragedia, tiene un poco de horror psicológico, o terror psicológico, o que tiene horror visceral, como le quieran decir ahora, gore, eh, pero que te das cuenta que no entra mucho en el género del terror? A mí me pasa. Y lo que pasa es que por ahí con el tema de los géneros es complicado, ¿viste? Em, lo que pasa es que yo creo que las personas necesitamos poner etiquetas y categorizar todo, ¿viste? Entonces, es como que lo que vos haces, sí o sí necesitas ponerlo dentro de una categoría.
y a veces eso también como que pone muros, ¿viste? Y barreras, porque uno dice, bueno, yo quiero escribir, pero ¿en qué escribo? En género amor, terror, pasión y demás. Y uno cuando escribe lo que quiere es transmitir algo, ¿no es cierto? Ahora lo que a mí me interesa mucho lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Esto de justamente poner los mitos y demás. Y fíjate que el arte te atraviesa, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, pero cuando vos hablas de esto, ¿no?, de llenar de cosas malas y demás, ¿qué sentís vos que quiere transmitir Alan con sus canciones y sus escritos? ¿Qué sentís vos? Porque ahí está la esencia del escritor y del músico, ¿no? Porque cada uno con su arte quiere transmitir algo. Vos, Alan, ¿qué querés transmitir vos con tus escritos y con tu música? Uf, es que yo un día me despierto feliz, o me despierto triste, o un día estoy enamorado, el otro día estoy deprimido, o un día tengo mucha bronca, mucho odio, estoy enojado. La verdad es que en ese punto yo puedo decir que me desempeño bien transmitiendo las cosas que siento. Porque cuando yo quiero escribir terror, la verdad es que yo no me pongo límites de nada y empiezo a utilizar palabras, definiciones, empiezo a intentar de verdad transmitir el impacto desde el primer párrafo, porque si te diste cuenta, vos que ya leíste mis cuentos, son cortitos, o sea, se desarrollan en tres párrafos: inicio, desarrollo y final. Ese fue un consejo que me dio un profesor de literatura, que lo tengo acá, que no necesito hacer una historia muy larga para transmitir. Yo no necesito desarrollar personajes así y hacer 15 páginas de un cuento. No, con la brevedad. Edgar Allan Poe decía que la historia tiene que ser breve, que el impacto tiene que llegar así en la primera lectura, que vos te sientes, lo leas y te quedes con las dudas o con lo que quisieron transmitir en el cuento, ¿no? Pero que sea en una sola lectura. Porque cuando vos empezás un libro, te impacta o algo así, luego lo dejás, al día siguiente lo intentás seguir y no es lo mismo, no te transmite lo mismo. Yo me di cuenta que siendo breve puedo llegar más rápido porque además, como yo utilizo mucho las cosas turbias en mis cuentos, me doy cuenta que la verdad es que uno tiene que aprender también a llamar la atención del lector desde el inicio. Y después, el principio puede ser una cagada, el final puede ser una cagada, el desarrollo puede ser una cagada, pero si transmitís lo que quisiste, ya cumpliste el objetivo. Después, con mi música, la verdad que a mi música es un mundo aparte, porque yo escribí tantas cosas cuando estaba enojado, cuando estaba deprimido, cuando estaba enamorado. Intenté y practiqué, la verdad que tantos años en la música, escribiendo mis canciones, yo lo veo como aprendizaje, porque aprendí a escribir, a componer mis canciones y a lograr transmitir el mensaje. Y eso es lo que ahora lo llevo a cabo en los cuentos. Porque antes yo no me tomaba en serio los cuentos. Antes yo, o sea, lo hacía, pero de manera de hobby. Nunca pensé en que se me iba a dar la oportunidad de poder publicar al menos dos de mis cuentos. Y cuando pasó todo esto, lo del proyecto, la verdad es que era para tirar manteca al techo, porque fue genial, una nueva oportunidad, la cual obvio que quería aprovechar. Y obvio que estoy re agradecido también por esta entrevista, porque nunca me dieron una entrevista con perspectiva literaria, porque antes solo era de música o de rap o de hip hop, eh, que también es una cultura aparte, pero ahora poder explicar
un poco sobre mi faceta de escritor y de la literatura, que es algo que me encanta y que me acompañó toda la vida, la verdad que estoy muy agradecido, Fabián. Sí, sí, nosotros estamos agradecidos con vos por sumarte, obviamente. Gracias. Ahora, ahora lo que me gustaría, bueno, recalcar entonces mucho es que cuando vos mencionás el tema de transmitir lo que querés, ¿no es cierto? Sí, Decís el tema de no ponerse límites. Y yo creo que eso te vincula mucho con lo que hoy nos contabas de la religión, porque viste que la religión es un super yo de poner límites continuamente. Entonces me parece que esta es una buena oportunidad también de darle a entender a las personas de que la literatura no tiene límites, ¿no es cierto? Y uno puede dejarse llevar con lo que uno siente y bueno, y está todo bien, ¿no es cierto? Por ahí vos tenés tu estrategia de decir, bueno, escribo de esta forma, pero eso es lo interesante de esto, ¿no es cierto? Que es parte también de lo que queríamos con la sociedad siniestra, que escriban libre, que nadie se sienta, ay, ¿será que, bueno, va a ofender o no? O sea, no, que cada uno se sienta libre, sin límites, para expresar lo que quiera, ¿no? Recién sí. nos nombraste mucho a Edgar Allan Poe, ¿sí? Un gran referente para los que nos gusta la literatura de terror. Ahora entonces, nos interesaría conocer qué autores, qué libros te marcaron a vos desde tu faceta de lector, ¿no es cierto? Que después, obviamente, lo que hablábamos la otra vez con Mar también, el tema de somos lo que leemos, ¿no es cierto? Y fíjate que vos nos nombraste hoy que también formaste parte de un club de lectura en el cual seguramente ahí habrás aprendido muchos libros que te gustaron y muchos libros que tal vez no te gustaron tanto, ¿no? Pero a vos, en tu experiencia literaria, ¿cuáles son los libros que les recomendarías ahora a los oyentes? Ok, ok. Estaba preparado para esa pregunta, para esta sección. Acá tengo todos mis libros. Eh, bueno, a ver, el primero, el que yo pienso que el esqueleto de un villano tiene que estar basado en El Príncipe de Maquiavelo, porque no hay nada más, nada, o sea, lo bueno de los villanos es cuando están bien desarrollados, cuando tienen una historia, una motivación, y se supone que el villano es el que trae la trama de tu historia, ¿no? O sea que vendría a ser una parte súper importante. Yo creo, cuando me leí El Príncipe a los 15 años, yo realmente no entendía, o sea, no entendía muy bien en qué ámbitos de la vida podrías aplicar estos consejos de siglos atrás, que encima te hace ser una persona más, muy medio egocéntrica, maquiavélica. Y luego, cuando empecé a escribir mis propios cuentos, me di cuenta que es como una especie de reglas que para crear tu villano. Así que yo creo que a la hora de crear antagonistas, lo mejor que pueden hacer es leerse El Príncipe de Maquiavelo. Luego, otro libro. Bueno, yo colecciono muchos de mis autores favoritos. Y yo soy muy fan de la historia argentina en general. Y mi prócer favorito es Sarmiento. Y tengo un montón de libros de Sarmiento literal. Después, Edgar Allan Poe también. Es más, tengo una historia muy buena con Edgar Allan Poe. Y era que yo lo conocí cuando tenía 7 años. Lo googleo y veo su fotografía y me cagué de miedo. Y dije, no, no puede ser, no lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a buscar nunca más. Y en la biblioteca encontré su libro, lo leo. Y para mí siempre me pareció muy cool que compartamos el nombre, Alan. Eh, y luego me di cuenta que era un genio, un poeta de arriba abajo. La verdad que encima tiene una historia bastante misteriosa, porque cuando fallece, los últimos días de vida son desconocidos. Lo encuentran en la calle, con medio drogado, y así es como
cómo fallece, además tiene un montón de historias, le pasaron un montón de cosas trágicas, de las cuales yo, algunas me puedo sentir medio identificado, y además él siempre escribió con bastante convicción, de conociendo lo que es el horror, eh, pero el horror psicológico, porque además de ser alcohólico y demás, esas cosas es como que empiezan a desnudar el alma, dicen. Y eso me pareció muy interesante, porque los peores monstruos, mira, mi abuela me decía que teníamos que tenerle miedo a los vivos. Y a mí me parece una frase filosófica, porque la verdad es que las cosas muertas, las personas muertas o los muertos directamente, no pueden hacerte daño. Solo las personas vivas. Y Edgar Allan Poe decía que los peores monstruos se esconden en nuestras almas. O sea que nosotros podemos ser los peores monstruos en vida. Y la verdad es que eso para mí es frase de cabecera, leerse Edgar Allan Poe. Además, yo tengo varios libros de él, pero de distintas editoriales, pero no me repite ningún cuento. Y yo quisiera tener una colección completa como la que subiste a tu cuenta. Vendería algunas por comprarme la colección completa, te lo juro. Sí, está buena. Después te voy a pasar algunas otras editoriales que tienen en un solo volumen también toda la colección completa de Poe también, ¿sí? Bueno, bueno. Qué, qué interesante esto porque, bueno, de los que o sea, lo que nombrás, ¿no es cierto? Pasás de Maquiavelo a Sarmiento y de Sarmiento a Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Es como que sos como un gran revolucionario queriendo conquistar al mundo con el terror, ¿no es cierto? Te- si pudieras, por ejemplo, si pudieras elegir un libro para llevarte a algún lugar súper aislado del mundo, algo que vos hayas leído o que no lo hayas leído, ¿no es cierto? También puede ser una nueva aventura. ¿Qué libro te gustaría, por ejemplo, llevar? Uh, eh, el Código Civil. No, mentira. Eh, Mira, yo estoy escribiendo un libro de Mario Nestorov. Por eso era mi pregunta a Marcia, que, ¿cómo era trabajar en el Museo Nestorov? Para el que no sepa, voy a darle un contexto más rápido. Nestorov fue un poeta de nuestro pueblo, de Las Breñas, eh, que fue muy famoso, trabajó en el diario Clarín, trabajó en el diario Norte, conocía a Jorge Luis Borges, a Pablo Neruda, se codeaba con todos estos escritores de alto nivel, pero el tipo falleció en la calle, como indigente, borracho, y es él. Es un libro, ya lo leí 2 veces, porque es un libro del que estoy sacando 1000 libros, pero yo creo que no me cansaría nunca de leer este libro que se llama Cazador de Sueños Chaqueño, Mario Nestorov, poeta de Las Breñas, y es un libro con toda su biografía, con todos los documentos que existieron sobre él. O sea, imagínate, está hasta desde su acta de nacimiento hasta el carnet de fallecimiento de la cochería. Y bueno, para mí es una persona a la cual fue muy explotada también en su momento, porque vos que sos de Las Breñas sabés que le hicieron acto, que le hicieron monumento, que de todo. Y yo pienso que es una historia bastante trágica, que encima si la lees te das cuenta que no solo trata de él, sino que también de su familia, de su hermana, de sus padres. eh, y su hermana tiene su propio museo en San Bernardo, donde trabaja Marcia. Es más, yo la conocí, o sea, contacté con Marcia para que me dé información sobre el museo, y así es como la conocí. Pero yo creo que nunca me cansaría de leer El cazador de sueños chaqueño de Mario Nestorov, porque me ayuda a conocerlo,
y es una persona que falleció hace unos 47 años, de los cuales no tiene hijos, no tiene descendientes. Su hermana ya falleció en el 2009, solo quedaron los hijos de la hermana, y los hijos de la hermana no me pueden dar tampoco mucha información, o sea que solo puedo deducir todo a través de este libro. Y me doy cuenta que este libro tampoco es lineal, o sea, no lleva la historia cronológica, es como que es un desparramo de documentos reales eh, acerca de Mario Nestorov, y eso es lo que me inspiró o lo que me motivó a mí de escribir mi libro de Mario Nestorov. Una historia cronológica rica de datos, o sea, datos que no choquen, que sean lógicamente correctos, cronológicamente correctos. Además, habla de la fundación de Las Breñas, de la fundación del Chaco, de la capital del inmigrante, que es Las Breñas, de sus padres que eran inmigrantes, que vinieron a Chaco escapando de la guerra, la verdad, y el tipo que fallece en la calle, borracho, indigente. Me parece una historia bastante dramática o trágica, y ahí también muestro la hilacha de que yo, mucho por el terror, me baso en cosas de terror. Pero la verdad es que mis historias tienen más drama oscura que terror. Porque a veces me doy cuenta que escribo eh, tramas de las que no se puede salvar nadie. Te creo tres personajes, los tres personajes, te juro que la van a pasar mal, que al final no va a quedar ninguno. Y me doy cuenta que, o sea, que ese es mi estilo de escribir. Mi estilo de escribir es puro drama. Puro drama del cual nadie puede solucionar nada. Los problemas están porque son cosas cotidianas de las cuales desembarcan más cosas, y la verdad es que no hay héroes en mis historias. Pero no sé, yo a veces pienso que algún lector va a valorar esas historias, o no sé. La verdad es que yo igual escribo para mí, la verdad es que nunca pensé tampoco en que mis historias le puedan gustar a otras personas, y si les gustan, bienvenidos sean, pero obvio que, primero que todo, escribo para mí, es mi estilo de escribir, y lo fui desarrollando, mejorando, y acá estoy. Por eso, pero volviendo a la pregunta, el libro que me llevaría, no hay héroes, hay tumbas. Exacto, Ok, sí, ficciones, no hay héroes, hay tumbas. Y en el cementerio está lleno de valientes. muy buena reflexión. Buenísimo porque ya nos das pie. Hablaste mucho de este Alan escritor y ahora lo que quisiéramos saber es cómo creas tu ambiente para escribir. ¿Tenés algún momento? ¿Lo haces en algún horario? ¿Cómo te ambientás para hacerlo? ¿Escribís en alguna libreta, después lo pasás a la PC? ¿Cómo es tu proceso creativo? Mi proceso creativo. Uf, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que es muy orgánico mi proceso creativo. La verdad es que la inspiración, la idea llega, me pongo a escribirla en el blog de notas, porque si verías mi letra en los manuscritos a mano, te darás cuenta que mi letra es una letra de doctor horrible, y yo necesito modificarlo, releerlo, repasarlo, mejorarlo, tachar todo, y yo me doy con el celular, estoy súper bien, la verdad que una herramienta súper bien. El blog de notas, de 10 estallado. Mi proceso creativo, la verdad es que cuando se me ocurre una idea, estoy días y días con esta idea pensando, ¿cómo, cómo empiezo? Porque luego el final, el final ya va a venir solo cuando yo ya esté escribiendo, pero lo más difícil de mi proceso creativo es cómo empiezo la historia.
doy inicio. Empiezo presentando a los personajes, empiezo dando un contexto de una situación. La verdad es que las madrugadas, a la noche, es el mejor momento para escribir porque estoy repasando, releyendo, mejorando y nadie me molesta. Pero después, la verdad es que yo soy muy perfeccionista y releo, intentar cambiar las palabras porque, o sea, gracias a Dios, el rap, la improvisación, me dio paso a que pueda expandir el vocabulario, a que pueda tener un mejor vocablo, poder utilizar eh, palabras más descriptivas, que acompañen, que complementen, que definan más. Por eso a lo que voy, se puede decir mucho con poco. Con 3 párrafos vos podés desarrollar una historia. Eh, Mientras uses las palabras correctas, mientras des contexto, des información, des datos, no necesitas alargar tu historia para que sea, no sé, para que llegue a un límite de páginas, por ejemplo. No, la historia va a durar lo que te dure la idea, eh, pero se puede decir mucho con poco. A eso voy. Y eso también lo tengo mucho desde mis poemas, porque cuando yo escribía poemas, yo quería que sean poemas cortos y me daba cuenta que no podía transmitir nada, así que empezaba a reformular mejor el poema, empezaba a utilizar otras palabras que definan más, que hablen más, que den más contexto y luego me di cuenta que eso es también una herramienta y también es una virtud poder a la brevedad. Creo que Ficciones había subido algo así sobre la brevedad, que la definía Edgar Allan Poe. A lo que voy, de nuevo, repito, que el impacto llega en una sola lectura, cuando vos te puedes terminar la historia en una sola sentada, eh, porque encima hay libros gordos, hay libros grandes, ¿no? Que solo un lector se los va a comer. Pero la idea es expandir, romper los límites, que alguien que no lea mucho se pueda sentar a leer tu cuento y se lo termine en una sola sentada. Eso también yo creo que habla mucho cuando vos podés hacer que gente que no lea se ponga a leer tu cuento porque le llamó la atención o algo estilo. Y no hace falta que se trague muchísimos libros. Mientras le llegue el mensaje y el mensaje solo le va a llegar o solo lo va a impactar en una sola lectura, te lo aseguro. Va, viste que nosotros como somos lectores ya desarrollados, que leemos varios libros por año, nos damos cuenta que nosotros podemos cortar, podemos agarrar, pausar ahora y seguir con el libro mañana. Pero la gente que no lee, que no está acostumbrada a leer, pausa y no vuelve a agarrar el libro. No vuelve a agarrar el libro. Y esos son problemas, errores que yo empecé a darme cuenta también conviviendo con gente o hablando sobre literatura de gente que no tiene idea. Y eso también me di cuenta. Yo agarrar, decir, bueno, un logro va a ser que alguien que no lea libros lea mi cuento y el mensaje le va a llegar si se lo lee de corrido en una sola sentada. Y por eso, la brevedad es una herramienta sorprendente. Además, yo estudio Derecho, estudio en la Universidad Nacional del Nordeste, y nosotros, o sea, utilizamos el lenguaje jurídico. Y el lenguaje jurídico, por lo general, agarra, como te digo, intenta ser lo más breve posible, intenta ser lo más directo posible, eh, en todo sentido. Por eso, todas estas cosas intento implementarlo en mis escritos. Muy buenas tus ideas. Más que nada también cómo el proceso creativo, ¿no es cierto?, lo vas teniendo
desde diferentes puntos, porque creo que en el momento que nos decís esto, ¿no? De estudiar derecho y la brevedad, eh, me parece que es como que en tus escritos llevas todo lo que vas aprendiendo en tu vida, ¿no es cierto? Desde la música, desde lo legal y demás, a esto de la escritura. Y eso es lo que te da la voz única que justamente otro escritor no lo tiene, ¿no? Muchas Así que gracias. bueno, les comento a los que se suman, los que se están sumando, estamos hablando con Adam Vicious, ¿sí? Está comentando un poco sobre su participación en la Sociedad Siniestra, una antología que se está por venir ahora, ya dentro de muy poquito. Y nos estaba contando un poco sobre, bueno, recomendaciones de lectura, por ejemplo, dice El Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Como autores y reglas para crear villanos. También nos contó un poco sobre rap de terror, que ahora ya vamos a empezar a atacarte, porque algo nos tenés que rapear, así que al final. Ok. Eso no lo dicen, pero yo creo que lo están pensando los oyentes, ¿sí? Y sí, Y ahora seguro que sí. Y ahora nos estaba comentando un poquito sobre el proceso creativo y lo breve justamente que hace falta por ahí ser para justamente no transmitir las ideas. Y ahora sí, te quisiera preguntar, ¿no es cierto? A ver, ya estamos entrando mira, sin querer pasaron 45 minutos, ¿sí? Quisiéramos entrar en estos momentos indiscretos en los cuales te pedimos cosas, ¿sí? Quisiéramos escuchar algo de tus escritos, a ver si querés leernos, aunque sea la primera partecita de este cuento con el cual vas a participar, ¿no es cierto? Con los cuentos en la antología. No sé si te animás, tenés algo ahí que quisieras compartir, Eh, aunque sea algo chiquitito. sí, sí, ¿sabes qué? Te voy a cantar, te voy a rapear. Te voy a rapear una canción. Ah, bueno, dale, dale. Lo del cuento no lo puedo hacer porque lo tengo en el teléfono. Y si salgo, Ah, bueno. No te queremos, pero bueno. Un aplauso, entonces vamos a estar preparados acá para está escucharte, bien, ¿sí? está bien, está bien. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto antes de todas las guarangadas que voy a decir. Bueno, primero, esto empezó siendo un poema de terror. Eh, no me di cuenta que podría ser una canción. Cuando la grabé, me di cuenta que es bastante turbio para leerlo en voz alta, para rapearlo, pero bueno, como un miembro de la sociedad siniestra, por supuesto. Sentite libre, Alan. Si no nos cancela Instagram, estamos todo bien. Si usted ve que se corta, es por algo de Instagram, no por nosotros, chicos. Claro, claro. Bueno, a ver, se llama Anticristo. Y para mí es un poema de terror, uf, superior. Empiezo. Esta noche resucitarán los muertos, volverán a la vida en sus putrefactos cuerpos. No duermo, y creo que sueño despierto cuando hablan los difuntos porque profané sus restos, excepto escritores, porque viven en subtextos, como almas condenadas ahogadas en el desierto. Cuando hablo con el diablo me retuerzo y desentierro esqueletos, pierdo el juicio, manifiesto el sacrificio, lo despierto al anticristo. Padre nuestro, resucito. Por mi vida de bastardo la muerte me hizo mestizo. Duermo en la tumba, quedo tieso. Hice un pacto, revivir en las barras de mis cuentos para matar los sueños de tus hijos. Tomo el veneno y caigo del noveno piso. ¡Guau! Increíble. Qué Muchas buen gracias. ritmo. Encima, te lo sabes todo a full, ¿no? Increíble. Muchas gracias. Se llama Qué Anticristo, genio. disponible en Spotify para Sí. el que tenga los huevos de escuchar. No, acá tenemos todo, por eso seguimos todos acá en el vivo. No, nadie salió exorcizado, así que bueno, estamos todos. Muy bueno. Qué buen ritmo que tenés, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque a lo largo de la entrevista, yo siento que justamente es como que tu vida entre lo que es la música y los escritos, ¿no es cierto?, te atraviesan.
Y es como que siento que vos querés hacer como un quiebre, pero para mí que vas a tener que amigarte con eso porque ya las dos cosas te complementan muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un talento que no todos tienen, porque justamente algunos escriben bien, pero le va mal en la música, y a vos te va bien en los dos, así que eso es algo que no lo pierdas, ¿sí? Está muy bueno esa dualidad tuya que la unificás con esto. Yo, en lo particular, rap de este estilo no conozco, así que imagínate, qué mejor que lo lleves a esto, es un gran orgullo, ¿sí? Muchas gracias, Fabián. Yo también considero que sos un escritor talentosísimo. Además, sos un buen amigo. Gracias por invitarme. Eh, yo creo que es porque supe primero desarrollar una faceta, terminarla, explotarla y luego pasar a la otra. Porque lo de escritor siempre fue un sueño frustrado para mí. Yo siempre quise publicar un libro, siempre quise escribir, tuve mis referentes, como te comenté. Además, yo soy del terror clásico, corte Bram Stoker, Drácula, Mary Shelley con Frankenstein. Así, estos monstruos clásicos también son parte de mi infancia o de las cosas que me nutrieron cuando yo era más niño. Y son de las cosas que yo también me inspiro a la hora de escribir. Pero lo de la música, la verdad es que llevo años, más de 10 años, rapeando, escribiendo canciones, grabando, mejorando la calidad de audio, ahora distribuyendo todo en las plataformas y dando resultados. Y para mí esto, lo de escribir, o lo de publicar con Sociedad Siniestra, es una oportunidad buenísima, la verdad es que es para saltar de la alegría, porque nunca pensé que llegaría, y obvio que la iba a aprovechar. Y toda esta entrevista también me inspira a seguir escribiendo más, eh, a mi estilo. Ojalá que puedan leer el libro, ojalá que pueda llegar eh, a la fecha que habíamos acordado y, y que puedan conocer también a los pedazos de escritores que están con nosotros, ¿o no? A ver, creo que está Ficciones, Avi, Crystal, Patricia, to- bueno, los mismos viewers también son parte del libro. Y la verdad es que todo mi respeto a todos, a todos. La verdad es que estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo. Espero también poder ser parte de la antología 2 que seguramente va a haber la 2 porque es muy bueno, es muy bueno. Al menos yo ya leí todo eh, la primera versión de todos los cuentos. Sí, sí. Lo que pasa es que esto es como una especie de pandemia. Cuando te metes acá en el tema de la escritura de terror, somos muchas bacterias consumiendo esto y se forma una gran familia. Así que, Se y formó un eso, gran grupo. sí, eso está bueno. Obviamente que cuando vos nos estás hablando, ¿no es cierto?, del proceso de escritura, em, recién nos dijiste que prácticamente la música nació con un amigo y terminaste solo, ¿no? Ahora, lo que a mí me gustaría saber es, por ejemplo, si vos tenés, cuando terminás un escrito, nos dijiste que por ahí el lector más exigente sos vos, ¿no es cierto?, muy perfeccionista y demás. Ahora, ¿tenés a alguien que vos digas, bueno, a ver, escribí esto y le mostrás así como un lector primero o lectora, ¿no es cierto? Como para que le dé esa parte objetiva, ¿no? Porque que no solamente lea y diga, ay, qué lindo, sino que te dé una devolución que a vos te sirva, ¿no? Porque todos por ahí, más allá de que, bueno, nos gusta ser antisociales, por lo menos me parece, ¿no es cierto?, dentro de nuestras perspectivas, pero siempre tenemos a alguien que por ahí nos da esa primera lectura, ¿no? Sí, bueno, muy bueno, muy bueno. Muy buena pregunta.
Sí, yo tengo a dos personas, encima las dos personas son completamente opuestas, porque una es lectora de toda la vida y la otra no. Y yo intento que me formulen una opinión o que me ayuden a detectar errores o algo así. La primera es mi hermana, que mi hermana realmente no lee mucho, pero yo le recito los cuentos. Y ella me da su opinión de de si impacta, no impacta, de si el mensaje llega o no llega, o si se entiende. Obvio que después mi amiga lectora, la que también lee, eh, me da su propia opinión ya más objetiva, constructiva y todo lo demás. Por ejemplo, esto es algo que con la música yo no puedo hacer. Por lo general yo hago una canción, la grabo y la verdad es que no le pido opinión a nadie, porque algo que aprendí mucho sobre la música rap también y la cultura hip hop, es que hay mucho ego y hay muchas personas que capaz que vos le envías tu proyecto y se van a poner a hablar sobre ellos, no van a poner a hablarse sobre tu proyecto ni darte una opinión constructiva. Hay mucha gente que vos, la verdad es que le pedís opinión y se ponen a hablar de ellos, como si fueran ejemplos de algo, ¿no? O Bueno, lamento decirte que en el mundo de los escritores ya te vas a ir encontrando también con este sí, tipo de cosas, ¿no? Así estoy seguro que también, por- pero, pero justo mi grupo, mi círculo, que son ustedes, la verdad es que entre todos nos complementamos muy bien, nos ayudamos entre todos, eh, y, pero a lo que voy, igual suele pasar, ya me ha pasado también de conocer escritores que yo los tenía muy boom, muy arriba, pero la verdad es que son un poco egocéntricos, un poco soberbios. Y la soberbia mata. La soberbia mata. ¿Nunca escuchaste esa frase de no conozcas a tus héroes? Pasa, pasa. Eh, y yo cuando escribo, sí, pido una opinión, pero la verdad es que pido una opinión objetiva, constructiva, y cuando ya alguien más se quiere, a la que le pedí opinión, se pone a hablar sobre él mismo o sobre ella misma, la verdad es que ahí es donde corto conversación y le dije, le cambio el tema porque me doy cuenta que no es objetivo, digamos, los comentarios, eh, y que hay mucho ego que solo se van a poner a hablar de ellos, de ellos, de ellos, y ya van a querer que Fabián Coronel les haga una entrevista. Hay gente que solo quiere hablar de ellos, en vez de empezar a evaluar tu proyecto, tu escritura, y me ha pasado mil veces con la música, eh, así que solo puedo pedir, y a las personas, para que no sean soberbias también y que puedan agarrar y tener una opinión más objetiva sobre otro proyecto de otro escritor, lo que les recomiendo es, bueno, primero leérselo completo y luego intentar formular preguntas, dudas, y qué es lo que queda inconcluso. La idea es evaluar el proyecto de otro. Si vos me mostrás tu escritura, yo lo voy a leer y voy a intentar formular mis preguntas o mi versión mejorada de cómo podría ir mejor. Pero la verdad es que no nos tenemos que viciar con el ego, ni la mala fe, ni nada. La verdad es que hay que ser siempre positivos y más en el terror, que el terror no tiene nada de positivo. Sí, sí, depende de dónde lo mires, ¿no? Depende, ¿Qué, depende de dónde lo mires. qué crees vos que, porque tu camino ya inició, ¿sí? Como escritor, ya te digo que iniciaste y vos ya empezás a ser referente para otras personas que también se van a ir animando. Esto te convierte en que vos vas a ser, obviamente, ya empezaste a ser, ¿no es cierto?, escritor leído por personas que les gusta escribir o que les gusta leer nomás. ¿Qué crees vos que va a tener el escritor Alan Vicious como sello personal o diferente a todos los otros escritores de terror o en general, ¿no? ¿Qué crees vos que te va a identificar
con tus escritos que no lo va a tener nadie más? Pues es una pregunta muy buena, muy buena. Yo creo que todavía estoy construyendo mi propio estilo. Yo lo que puedo decir es que las cosas que yo escribo son puras tragedias, dramas, terror, horror. Y la verdad es que la carencia de finales felices. Yo creo que cuando vos leas un cuento y veas que no tiene un final feliz, esto es muy alambicious. Porque yo pienso que hay algo que me define y es que cuando yo escribo una historia, nunca va a ser una historia de color de rosas. Y eso es lo que también me gusta, porque me hace ser un escritor completamente de horror, de terror, que es el género en el que quiero estar, en el que me quiero desempeñar y el cual quiero explotar. Por eso yo creo que también las cosas turbias, los elementos que yo utilizo también, la verdad es que también complementan un poco mi estilo. Como comenté hoy, que mi familia siempre fue muy religiosa, yo siempre intenté romper esos estándares, eh, pensar en qué le podría dar miedo a mi abuela religiosa y empezar a escribir una historia sobre cosas que le impacten a ella o cosas políticamente incorrectas, pero sin miedo, sin miedo. La verdad es que yo nunca me puse límites y eso le doy el consejo a cualquier escritor joven. eh, no se pongan límites. Si quieren escribir cosas turbias, escríbanla. Si quieren agarrar y empezar a hacer una prueba de qué tan lejos pueden llegar, háganlo. Que total, en la escritura, mientras esté escrito y mientras no, o sea, yo creo que mientras se transmita el mensaje, la oscuridad o lo que tenías pensado y le llegue, muchísimo mejor. Después, no importa si es amor, si escribís un poema enamorado, si escribís un poema enojado, si escribís un cuento con final feliz, un cuento con un final triste. La verdad es que mientras al lector le llegue, es que yo creo que es eso. Por eso nosotros amamos a nuestros a escritores favoritos, porque sus escritos nos llegan. Y yo creo que eso es lo que nos hace ser fan o el fanatismo por un escritor cuando logra desarrollar un estilo el cual hace que te llegue el mensaje y que no tenga límites en tocar varios temas o en hablar sobre eh, cosas políticamente incorrectas y así. La verdad es que yo Genial. tengo Va, un problema para explayarme un poco. Espero haberme sí, se expresado bien. entendió. Sí, sí, totalmente. Y con Chicos, esto a entonces ver, vamos a... ustedes que están viendo, díganme si se entendió lo que quiero decir. Hoy están en modo felicitar, somos familia, dice, nos va a ir excelente, nos dice Gaby también. Acá Luis nos dice, Luis Ficciones, que quiere el tema para soundtrack de una película. Así que bueno, a full, ¿no? Bueno, Alan, vamos a la última pregunta de esta entrevista, en la cual me gustaría que nos cuentes cuál sería tu máxima ambición como escritor. ¿Qué es lo que más te gustaría lograr con este nuevo camino que arrancaste? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Que vos decís, bueno, como escritor, esto era lo que quería. Ahí Cristal también nos dice, mientras pinto los escucho. Bueno, un saludo para Cristal, saludo para Avi, Luis. Bueno, Más te claro queremos escuchar imposible. a ver. Bueno, qué bueno, ¿Hasta qué bueno. dónde, hasta dónde te gustaría llegar, Alan, a ver, con el mundo de la Wow. escritura? La verdad, Fabián, que te felicito por la entrevista porque me haces me haces preguntas
que la verdad es que estoy media hora formulándote la respuesta. Eh, Mira, estuve mucho tiempo haciendo, perdón, hablo de la música porque fue lo primero que me desempeñé y de lo cual también aprendí muchas cosas que me sirven incluso en esta faceta de escritor. ¿A qué llego? La verdad es que yo cuando empecé a hacer música, yo no estaba recibiendo nada a cambio, escribía mis canciones por puro amor al arte, ponía plata en el estudio de grabación, las grababa, las producía y luego las subía. Nunca recibía nada a cambio, nadie me obligaba, solo era por puro amor y no daban frutos hasta que pude distribuirlas todas con el sello discográfico y luego se monetizaron las visitas, las descargas y de repente empezó a dar frutos. La verdad es que yo con y yo no me considero alguien famoso, pero de que está dando resultados mi música, lo está dando, eh, me está generando rendimientos, ganancias, y la verdad es que eso para mí es un logro. Yo creo, la verdad es que yo no podría decir, yo quiero vivir de escribir mis cuentos, y yo creo que escribo mis cuentos para vivir, yo creo que escribo para vivir, que no, que no necesito que sea contrario, escribir para vivir, para tener mi plata. No, yo creo que escribo directamente para mí, por eso es que también no pido muchas opiniones, por eso es que no meto a terceros, no soy alguien un poco más reservado, porque yo intento hacerme solo, no me gusta. Obvio que yo igual sueño en grande, la verdad es que hay que ser ambicioso en la vida, hay que tener metas. Yo creo que tengo metas y el reconocimiento, el respeto vendrá solo, pero yo creo que si haces algo directamente con el fin de hacerte famoso o millonario o algo así, la verdad es que te falta más hambre, más ambición, te falta un poco más de valores también, porque uno cuando empieza a seguir sus sueños, la verdad es que si tu sueño va acompañado de esas cosas, el camino se te va a hacer mucho más difícil. Yo creo que hay que seguir los sueños, pero sin buscar nada a cambio. Hacerlo porque te completan a ti. A mí me encanta escribir, me encanta escribir canciones, me encanta escribir cuentos, me encanta hacer música. eh, y creo que o sea, lo que puedo aspirar o la ambición que tengo es que más gente descubra mi- mis escritos. eh, y no estoy hablando de algo monetario o sumar números o nada. Yo quisiera que más gente hacer reflexionar a más gente, porque yo pienso que no hay nada mejor que cuando los fans de un escritor empiezan a hacer análisis de su libro, cuando empiezan a, a reflexionarlo, a analizarlo, a comentarlo. Yo creo que eso es lo que puedo aspirar. A lo que puedo aspirar es que haya gente como yo, que yo soy fan de Edgar Allan Poe, que me pongo a reflexionar sobre sus cuentos. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es lo mejor que puedo aspirar es hacer reflexionar a a las personas, a mis lectores, que les llegue el mensaje, que los impacte. La verdad es que, como te comenté, yo me desarrollo en el terror y el mensaje está claro. La idea es hacerte tener miedo. Y yo creo que lo logro, pero es un miedo en partes, porque es narrado, es un miedo narrado, que tiene principio, que tiene final, pero no es un final feliz. Bueno, Bueno, para nosotros sí es un final feliz porque la verdad que desde acá eh,
me llenó de mucho orgullo escucharte porque nos diste una mirada desde muchísimos puntos, te marca mucho algo muy, una voz propia, ¿no es cierto?, que tenés, en la cual la música te atraviesa junto con la escritura, junto con los religiosos, junto con el amor también que siempre nombrás a tu familia. Eso es muy importante. Fíjate que vos nos decías recién el tema de tener a tu abuela y tomarla a ella como una referente para ver qué la asusta. Yo creo que no hay mejor idea esa, ¿no es cierto?, que tratar de tener a las personas que nos dieron los primeros cariños, ¿no es cierto?, en este mundo, como referentes para nuestros escritos o nuestros artes, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, Alan, de agradecerte por la entrevista. La verdad que me dejas con muchas cuestiones para pensar, ¿no es cierto?, para justamente seguir trabajando esto. Me parece que sos un chico con muchísimo talento, con muchísimo futuro en todo lo que te propongas, porque lo que nos estuviste contando es que cada proyecto que lo tenés, lo desarrollás con la perfección necesaria como para hacerlo triunfar y me parece que la humildad que transmitís eh, es algo, es algo que se valora mucho y que por ahí te vas a ir encontrando con personas, ¿no es cierto?, que por ahí le dan esa mirada de soberbia, altanería, como lo dijiste, pero lo bueno es que tu espíritu es muy, muy sano y te vas dando cuenta cuándo sí y cuándo no, ¿no es cierto? Entonces, eso habla muy bien de vos porque justamente no te sumás a esas cuestiones que por ahí son muros que por ahí la vida va poniendo a ese tipo de personas, ¿no es cierto? Entonces yo realmente te quiero felicitar y bueno, agradecerte por tu tiempo, porque seguramente andás atareado con miles de cosas, no solamente a la entrevista, sino también a sumarte a la sociedad siniestra. Y bueno, esperamos que en una próxima entrevista, ya con los libros presentados y demás, eh, tengamos justamente más de vos en escritos, ¿no es cierto? Así que esperaríamos una antología completa de cuentos tuyos completos, que sabes que sería un gran placer leerte con muchos de tus escritos. Y Muchas también gracias. justamente ahora en octubre por ahí yo estoy haciendo un par de movimientos, vamos a ver si se da, en un centro cultural, creo que estaría presentando ahí en Resistencia, así que por ahí para mí también sería un gran honor que vos te sumes, así que eso te estaría Sí, claro que sí, por supuesto. Puedes diciendo. contar conmigo, querido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que están a Avi, a Patricia, a Luis, a Cristal. Gracias en serio por escucharme. Gracias, Fabián, de nuevo por la entrevista, por las preguntas muy buenas. Sos un escritor buenísimo. Eh, el talento lo tenés vos. Muchas gracias en serio por todo. Espero que sí, que nos podamos encontrar ahora cuando podamos presentar el libro y ahí no me vas a dejar solo, ahí vas a poder contestar conmigo algunas preguntas que la verdad es que están muy difíciles. Y así no me van a tener media hora hablando yo solo. Es que esta entrevista era para vos, para conocerte a vos, así que lo Muchas lograste, gracias. ¿eh? ¿Sobreviviste? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, claro que sí. Sí, no me puedo quejar. La mejor entrevista que me hicieron por el momento. Bueno, Muchas chicos, gracias. Alan Vicios entonces pasó por Fantasmas en el Aire. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Gracias. Adiós. Chao.